Dentro de los análisis que se hacen en los mecanismos leva-seguidor, van enfocados al desplazamiento que hace en sí el seguidor, y hay una ley de dependencia que vamos a definir como este desplazamiento S en función del ángulo de rotación que va teniendo la leva. Entonces, esta ley de dependencia se conoce así como la ley de desplazamiento, que al final se dibuja como un diagrama de desplazamiento del seguidor con respecto al giro que va teniendo en un ciclo de revolución de la leva. Entonces aquí lo podemos ver, un ejemplo en donde la leva es esta que vemos aquí, y vemos cómo al estar girando hace que se desplace el seguidor, y al completar un ciclo se ve cuál es este desplazamiento que va siguiendo. Entonces, durante un periodo de rotación de la leva, que generalmente es en los 360 grados, pues queremos ver qué desplazamientos tuvo el seguidor en qué periodos de movimiento angular que tiene la leva. Entonces puede haber, lo más típico es que haya una subida, una detención, un retorno y detenciones. Entonces, en función de esto, pues también se diseña la leva de los requerimientos que va a tener este diagrama de desplazamiento del seguidor. Entonces, como ejemplo, vamos a poner que tenemos aquí que se desea hacer el diagrama de desplazamiento de un mecanismo leva-seguidor que está girando a una revolución por segundo, y que se requiere que haya en el primer periodo de 90 grados, hay un detenimiento, o sea que ahí se mantenga en 0 pulgadas de desplazamiento del seguidor, seguido de una subida hasta 1 pulgada en los siguientes 90 grados, un detenimiento a esa altura de 1 pulgada durante 90 grados, y luego una bajada de esa pulgada que había subido hasta llegar a 0 durante los restantes 90 grados. Entonces, comúnmente lo que se hace es dividir nuestra gráfica de desplazamiento en este caso son los 90 grados que va haciendo cada cambio de desplazamiento del seguidor en una revolución por segundo, y dividimos los requerimientos que vamos a tener. Entonces tenemos un detenimiento abajo, una subida, un detenimiento en alto y una bajada. En cuanto a la selección de cómo queremos que sean estas curvas, pues la persona que lo diseña tiene esa libertad de elegirlas. Una forma pues sería conectar esos puntos directamente, ¿no? Entonces con líneas rectas sería hacer un detenimiento en bajo, una subida en línea recta, otro detenimiento en alto y una bajada en línea recta. Esa sería la forma más sencilla y fácil de generar estas curvas. Y entonces lo que estaríamos usando son líneas rectas que tendrían al final una ecuación del desplazamiento en función del ángulo de la leva, de esta forma, donde KB pues representaría una constante que representaría la pendiente de esa curva. Y para ver cómo se comportarían las velocidades y aceleraciones que tendría el seguidor, pues tendríamos que hacer unas derivadas, sabiendo que θ es nuestra variable temporal. Si aplicamos una primera derivada, tendríamos la velocidad del seguidor, siguiendo el cambio que va a tener θ, sería θ punto, o omega, que es la velocidad angular. Y si suponemos que es una velocidad constante, la derivada de la velocidad sería al final 0 de aceleración. Algo así veríamos. Entonces sería esta la gráfica de desplazamiento, su derivada, 0. Aquí sería una línea horizontal, otra línea horizontal y otra línea horizontal. Para la velocidad, y para la aceleración tendríamos 0. Y si deriváramos la aceleración, que es conocida como el sacudimiento o jerk en inglés, igual tendríamos estos cambios. Como vemos, el problema está en estas intersecciones.
Entonces, en esas intersecciones es donde tendríamos estas discontinuidades y tendríamos entonces pendientes infinitas, o sea, valores infinitos que generalmente son modelados como funciones de delta de Dirac, que harían que tuviéramos aceleraciones muy fuertes, sacudimientos muy fuertes en esas intersecciones, que harían que al final veríamos vibraciones que al final afectarían al sistema mecánico. Quiere decir que pues no, aunque fácilmente podríamos hacerlo con líneas rectas, realmente este es un mal diseño y que realmente lo que buscamos es que en esos cambios haya curvas más suaves y se eviten discontinuidades en nuestros diagramas de velocidad de aceleración y sacudimiento. Y para esto pues se han propuesto otros tipos de curvas como el armónico, el cicloidal y uniforme con tramos de parábola o con funciones polinomiales. Entonces, dentro de los esquemas de movimiento del seguidor que se han estudiado y que permiten que tengamos aceleraciones y por lo tanto también sacudimientos suaves, entre las más comunes son curvas de velocidad constante, parabólico, armónico, cicloidal o combinaciones de estas. Entonces, de la que acabamos de ver se le conoce como velocidad constante, que son líneas rectas. Y como veíamos en principio, pues aunque aparentemente da aceleraciones ceros, en las transiciones vemos que esas aceleraciones se vuelven infinitas y que van a generar sacudidas. Y que por lo tanto solamente se recomienda utilizar estos tipos de curvas combinado con otros movimientos que vamos a ver más adelante. Entonces estas son las curvas que ya veíamos que van a generarse para velocidad constante. Si queremos obtener estas ecuaciones, vamos a tener, esta es la línea recta en un periodo de tiempo que vamos a llamar beta, en función del ángulo, una altura h que vamos a querer alcanzar del desplazamiento del seguidor, y vamos a poner dos coordenadas iniciales y finales en el plano x y y, usando la ecuación general de la línea recta con pendiente m, y que en este caso, usando estas coordenadas, nos daría h entre beta esta pendiente. Sustituyéndola en nuestra ecuación de línea recta, no obtendríamos ya nuestra ley de desplazamiento de subida para un movimiento de velocidad constante en ascenso. Igualmente en descenso, el mismo análisis, partiendo ya del ascenso, lo único que haríamos es restarle esta altura al total, la altura que teníamos de ascenso. Y con esto tendríamos el descenso. Entonces, en resumen, las ecuaciones de movimiento que tendríamos para velocidad constante en ascenso serían esta, en desplazamiento, su derivada, como vemos es constante, la velocidad, ya que omega es constante. En descenso es esta ecuación, igual su derivada sería una constante negativa de la velocidad, y en ambos casos sus derivadas serían 0 de aceleración, 0 en sacudimiento, pero recordando que en las intersecciones tendríamos estos valores, estos picos infinitos de aceleración y de sacudimiento. El otro movimiento que también se utiliza es el movimiento armónico, que se describe como un punto que da vueltas uniformemente alrededor de una circunferencia. Y aquí vamos a ver cómo se observa esta de aquí. Entonces el azul es desplazamiento, rojo velocidad y verde aceleración. Entonces, partiendo de este concepto, vamos a tener un ángulo alfa, una altura h medios, hasta una altura final de h. Como vemos, alfa va de 0 a pi, o sea, de 0 a 180 grados, y teta va de 0 al ángulo beta especificado, ¿no? Lo cual nos da esta relación lineal entre alfa y beta y teta. Entonces con esto podemos obtener una relación
para alfa en función de beta y teta. Ahora el coseno, que es esta altura, coseno adyacente, entre hipotenusa nos va a dar el coseno del ángulo. La hipotenusa pues es el h medios, que es este de aquí. Y el cateto adyacente es h medios por el coseno de alfa, entonces, despejando el cateto adyacente. De tal manera que entonces S, o sea, esta ecuación de la curva, va resultando como h medios menos este cateto adyacente que vamos obteniendo en función del ángulo alfa. Resultando al final que tenemos esta ecuación de desplazamiento, donde alfa es esta relación que habíamos obtenido aquí, resultando al final nuestra ecuación que rige el movimiento armónico en ascenso del seguidor. Para el descenso simplemente tenemos que restarle la altura total menos la altura que rige el ascenso, resultando esta ecuación. Entonces, en resumen, para el movimiento armónico vamos a tener esta ecuación para el ascenso. Esta sería su curva. Como vemos, es una curva suave al inicio y al final. Sus derivadas, como estamos usando cosenos, pues pasaría a seno. Su derivada otra vez sería coseno y así se continuaría con funciones seno y coseno. Esto siempre aseguraría que tuviéramos siempre funciones suaves en cualquier movimiento. Para el descenso, de igual manera, estas serían las ecuaciones para desplazamiento, velocidad, aceleración y sacudimiento del movimiento armónico. El último movimiento que vamos a utilizar, que es el movimiento cicloidal, se describe como el punto de un borde de un disco que se está rodando sobre una superficie plana. Entonces aquí en este caso el disco está rodando y un punto seleccionado es el que vamos a siguiendo en todo ese desplazamiento. Y esta es la curva que se genera. Viéndolo un poco más aquí en la animación, veríamos lo siguiente. Este sería ese punto que describiría esta curva. Entonces vamos igual a plantear las ecuaciones que quedarían. De igual manera, alfa va de 0, en este caso ahora hasta 2pi. ¿Sí? O sea, va a girar completamente los 360 grados. Teta, decíamos, va de 0 a un ángulo beta definido. Y por lo tanto, la relación que va a existir para alfa queda definida de esta manera. El perímetro que vamos a tener va a ser 2πr, que es el radio de ese cilindro que está rodando. Por lo tanto, h, que es la altura, va a definir este perímetro, que es 2πr. Despejando r va a quedar h sobre 2pi, como lo que teníamos acá, ¿no? El radio de este cilindro. Ahora vamos a usar los vectores en el plano real imaginario. Vamos a pasar primeramente nuestros vectores, circuitos de vectores. Aquí R1 va a ser la suma entre R1Y, R1X y RP, tenemos aquí que es el punto el que está rodando, va a ser igual a R1 más R2. Son dos ecuaciones, dos circuitos vectoriales, donde vemos que R2 va a representar el radio de este cilindro y θ2 va a ser los 360 grados menos alfa, el ángulo de R2, o sea, todo este ángulo que está aquí. Entonces, pasándolos a su forma compacta, esta primera ecuación vectorial, tendríamos esta su formulación, donde ya escribiéndola en forma extendida, nos quedaría esta ecuación con componentes reales e imaginarias, recordando que R1Y es R por alfa, θ1Y es pi medios y θ1X es 180 grados, y haciendo las reducciones correspondientes, tendríamos esta ecuación. De esta ecuación, sabemos que R1 coseno de θ va a representar menos R en el radio, en sentido negativo, y R seno de θ va a representar la parte de R por alfa. Para la otra ecuación que tenemos vectorial,
De igual manera las ponemos en forma extendida con sus componentes reales y imaginarias y recordando que θ es 2pi menos alfa, R2 es el radio del cilindro y R1 coseno θ1 es el radio pero en el sentido negativo y R1 seno θ es R por alfa. Entonces vamos a separar su parte real imaginaria de esta ecuación y sustituyendo nuestros valores definidos, nos va a quedar entonces que ahora sí el desplazamiento, que va a estar definido por Rp seno de θp, va a ser entonces R por alfa más R seno de 2pi menos alfa. Esto nos va a permitir ahora utilizar esta igualdad trigonométrica del seno de las diferencias de dos ángulos. En este caso 2pi, el seno vale 0 y el coseno vale 1, se reduce solamente a menos seno de alfa, quedando nuestra ley de desplazamiento de esta manera. Y recordando que alfa es 2pi por beta entre θ y r es h sobre 2pi, finalmente tendríamos nuestra ley de desplazamiento con un movimiento armónico del seguidor, movimiento cicloidal. Ahora, el movimiento de descenso, usando de igual manera el de ascenso, simplemente se le va a restar la h donde estaba para que regrese a su posición de origen y tendríamos esta ecuación. O sea, en resumen, para el movimiento cicloidal tendríamos que para el ascenso, esta sería su gráfica de desplazamiento, su derivada sería igual una forma suave. Como vemos, de igual manera que el movimiento armónico en el cicloidal igual tenemos senos y cosenos y entonces sus derivadas siempre van a ser posibles de encontrar. Estas serían para el descenso y estas harían que siempre habría una ecuación para estos movimientos del seguidor, ya sea en ascenso o descenso.